Amigos de los tiempos, bienvenidos a este espacio Elige. En esta oportunidad estamos con Rafael Archondo, analista, comunicador, y aprovechamos esta oportunidad para saludarlo y que él también nos dé unas palabras a los que siguen en las redes sociales y el periódico digital Los Tiempos. Bienvenido, Rafael. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes, amigos de los tiempos? Tatiana, un gusto estar contigo en este contacto. Una vez que ya tenemos resultados y podemos hablar con más seguridad, antes estábamos un poco a ciegas. Muy bien, como dices, ya podemos hablar de un resultado sorpresivo. Sorprendido porque nos estábamos guiando por las encuestas, ¿no? Encuestas de medios, encuestas de empresas especializadas, pero bueno, terminaron sorprendiendo los datos y el ganador de la primera vuelta ya es Rodrigo Paz, con su vicepresidente virtual, Edman Lara. Quiero que nos des tu parecer, tú que has ido siguiendo este trajín político. ¿Qué ha pasado? ¿A qué se debe esa sorpresiva victoria? Según tu criterio, por favor. Sí, primero creo que hay que decir algo cortito sobre las encuestas. Yo creo que todas las empresas encuestadoras han sido utilizadas para influir en el voto de la gente, ¿no? Me parece que eso está claro. Y que todas las empresas que encuestan tienen una excusa generalmente. La excusa es que había muchos indecisos y que esos indecisos, minutos después de que fueron encuestados, tomaron una decisión, tomaron una postura. Y entonces de esa manera la encuesta no parece tan mal o tan equivocada, porque los indecisos les habrían jugado una mala pasada, habrían escondido su voto. A mí me parece que esto no es verdad. Se hablaba mucho de que el voto indeciso estaba del lado del MAS, tanto del lado de Evo Morales como de Andrónico, y ha quedado demostrado que no es cierto. El voto indeciso que las encuestadoras registraban, y yo creo que no era tan indeciso como decían, estaba en realidad en favor de Rodrigo Paz y una parte en favor de Tuto Quiroga, que son finalmente los ganadores, ¿no? Y que van a pasar a segunda vuelta. Lo que hacen las encuestadoras, a ti me parece, lo que han venido haciendo siempre es cuando miden una tendencia que no les conviene mostrar por el interés electoral que existe, entonces pasan esos datos a la sección de indecisos para luego tener la excusa de decir que bueno, no se había decidido la gente y luego lo hicieron, ¿no? Yo creo que para decir yo voy a votar por Rodrigo Paz no había ninguna vergüenza, es decir, no había ninguna razón por la cual un encuestado tuviera que esconder su voto. Quizás en el caso de Andrónico y Evo, en el caso del voto nulo, sí, pero yo creo que en el ejemplo de Rodrigo no pasaba eso. Entonces yo creo que ahora sí las encuestadoras han cometido graves errores, ¿no? Y bueno, ya yéndonos específicamente a la respuesta de tu pregunta, yo creo que, como se ha podido ver en el análisis desglosado por departamentos y por algunos municipios, el voto, digamos así, de la oposición clásica, de la oposición que lleva 20 años combatiendo a Evo y al MAS, se fue concentrando cada vez con más fuerza en beneficio de Tuto Quiroga. Me parece que eso está clarísimo, sobre todo en el departamento de Santa Cruz. Entonces, Tuto Quiroga ha concentrado, y no lo hizo Samuel, después veremos las razones, Tuto Quiroga ha concentrado el voto clásico antimacista del electorado boliviano que vive en las ciudades, que vive en Santa Cruz, que es generalmente de clase media, que tiene una escolaridad mayor, que tiene un nivel de vida un poco más aceptable o más holgado. Ese grupo grande de personas en Bolivia, hay que, hay que darse cuenta que el 70% de los bolivianos vivimos en las ciudades, ¿no? Se fue, digamos, claramente identificando con Tuto. Del otro lado, los electores que viven más en las zonas rurales, en las zonas mineras, en las zonas periféricas, en las zonas de colonización, ese voto se, digamos, dirigió en parte al nulo, que parece haber llegado al tercer lugar, pero también se fue a beneficiar a Rodrigo Paz. Y ahí está la gran sorpresa. Ese voto popular que está en el occidente, que está en La Paz, en Oruro, en Cochabamba, en Potosí, en Chuquisaca, ese voto benefició
esencialmente a Rodrigo Paz. La pregunta sería, ¿por qué a Rodrigo Paz? ¿Por qué no se fue con Andrónico? ¿Por qué no se fue al nulo? O sea, ¿qué tenía Rodrigo Paz que no tenía ni Andrónico ni el voto nulo que Evo proponía? Ahí yo tengo una hipótesis, y no sé si será correcta, pero es lo que me alcanza, digamos, para en este momento dar una respuesta. Yo creo que Rodrigo Paz fue reconocido por los electores esencialmente como el hijo de Jaime Paz. Me parece que ese es el recuerdo que tenemos. Muy poca gente lo ubica como senador por Tarija, como aliado de Carlos Mesa, como diputado, digamos, de la bancada tarijeña. Incluso en Tarija no tuvo los votos que uno esperaría, está en tercer lugar en Tarija, ¿no? Pero no, en cambio, en todos los lugares donde el MAS era fuerte, ahora Rodrigo Paz es fuerte. Y entonces yo creo que en medio de la discusión interna del MAS, en medio del señalamiento de Evo Morales de que Andrónico es un traidor, en medio del señalamiento de que Evo es un pedófilo, que no puede candidatear, que votar por él no tiene sentido porque no está en la papeleta, votar nulo también es un voto perdido, el electorado masista dijo, pues yo voy a buscar a alguien que me diga algo, y lo único que me dice acá es su apellido. Y ya con eso cierro mi respuesta. Jaime Paz es recordado por eslogans o consignas como coca no es cocaína, la diplomacia de la coca, que le quitaron la visa los norteamericanos en su momento, el MIR como factor de recuperación de la democracia, un partido de izquierda, un partido que ganaba también en el Chapare, que incluso el 97 pues puso un senador con el voto del Chapare cuando Evo Morales decidió cruzar el voto y afectar a Alejandro Vélez. Todos esos recuerdos creo que estuvieron en los electores que tradicionalmente estaban del lado del MAS y creo que identificaron a Rodrigo como una posibilidad, digamos, como un mal menor, podríamos decir. Ahora también está, por supuesto, la candidatura de Lara, que al ser policía, al tener un discurso anticorrupción, también encajaba muy bien, digamos, en la mentalidad de los bolivianos de Occidente, ¿no? En los bolivianos de tierras altas, podríamos decir, o en el caso de Cochabamba, del Valle, de Cochabamba, del Valle Alto, del Chapare, de Tiraque, ¿no? Creo que por ahí, si tú ves las actas del Chapare, el nulo es bastante mayoría, es bastante, pero ¿quién está en segundo lugar? Rodrigo Paz, ¿no? Un ejemplo. Qué interesante. Algo que también llama la atención ahora es el tema de las redes sociales. Ambos candidatos, o sea, tanto Paz como Lara, hablan de que han usado redes sociales como el Twitter, etcétera, pero también la cercanía, han conectado con la gente. Mencionan que han tenido que viajar, visitar municipios, estar con los comerciantes de la Feria de La Paz, con gremiales, salteños, etcétera, que han ensuciado el zapato y han ido un poco al voto cara a cara. Pero hasta ahora, ya nos vamos a una segunda vuelta, Paz, el PDC, ha estado un poco invisibilizado, en términos imprecisos, vamos a decir, ninguneados. La atención de los medios, la atención ha estado en Tuto Quiroga y Samuel de Medina, como los posibles primeros. Entonces, como que los han dejado tranquilos en su campaña al estilo que ellos han definido. Pero ahora ya no hay tal cosa, están visibles en el ojo de la tormenta. Y empiezan cositas por las redes sociales y la guerra sucia, que dijo que no dijo, que por qué dijo, y si no dijo, y quizá ojalá no vengan las retractaciones y demás. ¿Cómo crees que vaya a impactar ahora esas mismas redes que les han ayudado a conectar con el pueblo ahora, ya de cara a la segunda vuelta, a Lara y Paz? Bien, yo creo que de alguna manera lo primero que se ha observado es que desde los sectores del masismo, digamos así, se dice, y lo ha dicho el propio Evo Morales, ¿sí? No es Rodrigo, es Lara, no fue Rodrigazo, fue Larazo, ¿no? Lo dijo el propio Evo Morales inmediatamente se conocieron los resultados. Me parece que es un poquito sembrar cizaña, ¿no? Es tratar de dividirlos
porque quizás consideran que Lara puede ser muy agresivo, y lo ha sido cuando llegó al Alto, amenazando con cárcel hasta al propio Rodrigo, ¿no? Lo cual resultó realmente insólito. Y entonces quieren despertar en Lara ese policía amotinado que seguramente existe en él, y el deseo, digamos, de hacer creer o hacerle creer a él que el 30% viene de él, ¿no? Cuando sabemos que el candidato a vicepresidente de Rodrigo era Careaga, el potosino, y que si Careaga no se pasaba equivocadamente a las filas de Samuel, él habría estado en este momento en ese sitio, ¿no? Ahora ni siquiera va a ser Potosí. Entonces, Lara entró casi a último minuto, ¿no? Solo le pudo ganar la vicepresidenta de Johnny en ese ingreso, digamos, de colarse a últimos datos, ¿no? Sí. En la contienda electoral. Entonces, no quiero decir con ello que Lara no hizo un aporte, pero creo que hay un por separarlos, por generar conflictos entre ellos, y creo que eso es parte también de una estrategia de campaña, ¿no? De alguna manera lo que Evo Morales quiere es incentivar en el Partido Demócrata Cristiano y en el binomio una radicalización de su discurso para que eventualmente haya mayores fricciones entre Rodrigo y Tuto. Rodrigo y Tuto podrían sin problemas hacer un gobierno juntos. No están distanciados ideológicamente, es decir, Rodrigo no es ni más de izquierda y Tuto no es más de derecha que Rodrigo, están en lo mismo. Tuto Quiroga fue ministro del papá de Rodrigo, y entonces hay ahí una convergencia, es decir, todos esos señalamientos de que Tuto es un fascista, de que Tuto es un pichón de la dictadura, olvidan que Tuto Quiroga hizo carrera con un Banzer que ya era un líder democrático y que además formó parte del gobierno de Paz Zamora. Entonces yo no veo una distancia entre los dos. Creo que la segunda vuelta va a tener el efecto tal vez de enfrentarlos, pero no creo que sean tan tontos de caer en la trampa, caer en la provocación. Yo esperaría una segunda vuelta tranquila, donde se difundan propuestas y donde todos estos elementos del estilo de Lara queden fuera. Ahora, puedo estarme equivocando, ¿no? Y terminen muy enojados después de la campaña. Pero creo que en Bolivia, como nunca antes, un 70% de los bolivianos, y estoy contando también los que anularon su voto, están a favor de una economía liberal, de un Estado más pequeño, de las posibilidades que da el hecho de que los empresarios y los agentes privados sean los que provean los bienes. Nunca hemos tenido una Bolivia más liberal como la que salió el 17 de agosto, ¿no? Y entonces sería incomprensible que estando Tuto, Rodrigo, Samuel y Manfred dentro de la misma casa terminen peleando. Sí. O sea, estaban divididos, pues estaban compitiendo. Pero ahora lo que tienen es que en el Senado no hay un solo representante de la izquierda. ¿Cómo no aprovechar ese momento? Bueno, nosotros agradecidos con tu análisis, nos ayuda bastante, porque seguimos nosotros ahí sacudidos por la sorpresa, y te pido pues que te despidas a los que están en nuestras redes sociales, hasta una próxima que va a ser muy pronto, por favor, Rafael. Sí, las veces que tú quieras. Yo creo que podemos cerrar esta entrevista con algo de optimismo. Creo que la anterior que tuvimos oportunidad de conversar, pues estábamos todavía con muchas dudas, pero ahora ya hay un escenario planteado. La segunda vuelta lo único que hace es definir el presidente, todo lo demás ya está sobre la mesa, y creo que Bolivia no puede volver a cometer los errores que se cometieron cuando Yanine Áñez logró ascender a la presidencia en 2019, ¿no? Este es el momento de avanzar, no de destruir al MAS, diría yo, sino de trascender al MAS, de pasar por encima de él y comenzar a ajustar las cosas, corregir la Constitución y salir de la crisis económica. Muchísimas gracias, amigos de los tiempos. Con ustedes también volvemos en una próxima entrega informativa. Permiso.